SCP-204. El protector. Categoría: Keter. Descripción: SCP-204-1 es una colonia de nanomáquinas semiorgánica que sigue a SCP-204-2 como una forma de protector. SCP-204-1 pasa la mayoría de su tiempo en una nube dispersa, que es casi imposible de percibir con los sentidos humanos normales. Sin embargo, si SCP-204-2 es puesto en peligro, o si SCP-204-2 se lo ordena, SCP-204-1 se materializará instantáneamente en una forma sólida y física. La presentación y la naturaleza exactas de esta forma es subjetiva, dependiendo enteramente del punto de vista, estado mental e imaginación de SCP-204-2. A pesar de su naturaleza variable, SCP-204-1 tiene una serie de rasgos comunes. Estos incluyen enorme fuerza, gran tamaño, inteligencia básica, obediencia perfecta a SCP-204-2, y la capacidad de regenerarse después de consumir carne viva. SCP-204-1 es vulnerable a las armas convencionales, y puede ser obligado temporalmente a regresar a su estado disperso si le se inflige daño suficiente. SCP-204-2 es siempre un niño, de entre 4 y 14 años de edad. Físicamente, no hay nada excepcional sobre SCP-204-2, además de su habilidad para llamar a SCP-204-1. Todos los incidentes de SCP-204-2 tienen rasgos comunes. Todos ellos han tenido un historial de abuso y peligro, y como resultado, varios de ellos desarrollan trastornos mentales graves. Esto hace que los casos de SCP-204-2 difíciles de contener de manera tradicional, ya que se debe tener mucho cuidado para mantenerlos en un estado estable. Al parecer, SCP-204-1 está atraído hacia estos niños, aunque por qué o cómo los encuentra se desconoce actualmente. Si SCP-204-2 es eliminado o llega a la edad de 14 años, entonces SCP-204-1 lo abandonará y buscará un nuevo niño con el cual improntarse. Como una forma de autopreservación, si SCP-204-1 no puede encontrar a un niño apropiado, se materializará inmediatamente y se volverá loco, atacando cualquier cosa a la vista. Una vez que SCP-204-1 encuentra a un candidato idóneo para proteger, inmediatamente se impronta con SCP-204-2 y le seguirá hasta que SCP-204-2 expire o hasta que SCP-204-1 decida irse por su propia voluntad. Al principio, SCP-204-1 parece benigno, protegiendo a SCP-204-2 de amenazas abiertas. Sin embargo, a través de un estudio y observación cuidadosos, se ha observado que todas las instancias de SCP-204-2 comienzan a adoptar un comportamiento mucho más agresivo y arriesgado con poca consideración por la vida humana. Se teoriza que SCP-204-1 es capaz de manipular los procesos de pensamiento de SCP-204-2 para que se comporte de una manera que le beneficie. Se ha asumido que ya SCP-204-1 requiere carne orgánica para su sustento, necesita que SCP-204-2 esté en peligro con el fin de justificar su activación. Anexo 1. Ha habido numerosos incidentes registrados donde se cree que SCP-204-1 se ha implicado. El primer incidente registrado fue cuando se encontró un coche en una calle residencial, completamente destrozado y cubierto de restos humanos parcialmente devorados. Incidentes similares ocurrieron hasta que los agentes lograron localizar a SCP-204-1 hasta censurado, donde hicieron contacto con la primera encarnación registrada de SCP-204-2. Se necesitaron 3 intentos más y numerosas bajas antes de poder lograr contener con éxito a SCP-204-1 y SCP-204-2. Entrevistas con SCP-204-2 revelaron que parecía sentir la necesidad de experimentar el peligro, como estar de pie ante el tráfico o provocar reacciones hostiles de los demás. Cuando se le preguntó sobre sus razones, SCP-204-2 simplemente respondió que SCP-204-1 se lo permite.
Protocolo de contención 204. A fin de mantener a SCP-204-1 contenido con éxito, ha sido necesario mantener un stock permanente de candidatos para reemplazar a SCP-204-2, en el caso de que el actual sea eliminado o abandonado. Idealmente, todos los candidatos deberán ser huérfanos por debajo de la edad de 10 años con un historial de abuso. Sin embargo, en tiempos de necesidad, el artículo 12 del Protocolo de Contención 204 puede ser autorizado para permitir candidatos que no cumplan con los requisitos específicos. Serán puestos bajo la supervisión de cuidadores, que consistirán en miembros del personal de clase D condenados por delitos violentos, abuso infantil y pedofilia con personal de la Fundación presente para evitar la eliminación involuntaria de los candidatos. La selección de personal para el artículo 12 seguirá las mismas pautas que los requisitos especiales para SCP-231. Hasta la fecha, el artículo 12 no se ha promulgado de ninguna forma. Si SCP-204-2 alcanza con éxito el límite de edad de 14 años y SCP-204-1 lo abandona, el ex SCP-204-2 deberá ser sometido a un tratamiento amnésico riguroso y un examen psicológico a fondo antes de ser reintegrados en un programa de casas de acogida del gobierno. Si se considera que el ex SCP-204-2 no puede reintegrarse con éxito, entonces el sujeto deberá ser eliminado inmediatamente. Anexo 2. Al momento de escribir este informe, la Fundación ha contenido a 13 instancias de SCP-204-2. 11 casos exhiben el comportamiento hostil y violento habitual esperable entre todas las instancias de SCP-204-2. Sin embargo, 2 casos de SCP-204-2 mostraron una notable mejoría en su salud mental y estabilidad y tuvieron el menor número de intentos de brecha de contención. Actualmente no está claro qué factores específicos desencadenan estas diferencias en el comportamiento, ya que el mecanismo exacto que SCP-204-1 utiliza para manipular a su huésped es aún desconocido. Anexo 3. Aunque hay indicios de que SCP-204-1 puede ser consciente de sí mismo, o incluso sapiente, todos los intentos de comunicarse directamente con SCP-204-1 han resultado en fracaso. Actualmente, el único método factible de comunicarse con SCP-204-1 es utilizar a SCP-204-2 como un intermediario. Por desgracia, las tendencias violentas y el comportamiento hostil exhibidos por casi todos los casos de SCP-204-2, así como su estabilidad mental cuestionable que este enfoque sea muy poco fiable. Procedimientos especiales de contención. SCP-204-1 y SCP-204-2 deben mantenerse en un área de contención fortificada de 10 metros por 10 metros en el sitio censurado. El área de contención debe estar construida a partir de placas de acero galvanizado y hormigón fuertemente reforzado. El área de contención debe también estar sellada al vacío y contenida dentro de una carcasa exterior con una presión de aire en todo momento de al menos 2 psi sobre la presión actual del aire en la zona de contención. Por lo menos un equipo de seguridad completo debe mantenerse en estado de alerta en todo momento. Es solo durante los momentos de alimentación agendados de SCP-204-1 que al personal de clase D se le permite entrar para realizar mantenimiento. La dieta típica de SCP-204-1 consiste en cualquier tipo de carne, preferiblemente de sujetos vivos. Tales sujetos a menudo consistirán en animales agresivos tales como perros salvajes, toros, o cualquier otro animal que deba ser sacrificado debido a su agresividad. Sin embargo, el personal de clase D también serán suficientes si las fuentes de alimento no están disponibles. La dieta de SCP-204-2 consiste en una dieta humana normal sin medidas especiales. Se le permite a SCP-204-2 hacer peticiones especiales, pero todas y cada una de las solicitudes deben estar aprobadas por el O5. Cualquier miembro del personal que sea sorprendido tratando de provocar deliberadamente a SCP-204-2 será eliminado inmediatamente. Se requiere que el personal de seguridad ignore todos y cada uno de los intentos de SCP-204-2 por provocar una respuesta a menos que exista un riesgo claro y presente de brecha de contención. De lo contrario, se dará lugar a sanciones administrativas severas. Cuando SCP-204-2 esté a punto de cumplir los 14 años, la Fundación debe iniciar el Protocolo de Contención 204.
En el caso de una brecha de contención, deben activarse inmediatamente generadores de PEN con el fin de mantener SCP-204-1 desactivado. Una vez que los generadores de PEM han sido activados, los equipos de seguridad tienen aproximadamente 30 segundos para neutralizar a SCP-204-2 antes de que SCP-204-1 pueda adaptarse y volver a reensamblarse. Si no se puede lograr una contención en este tiempo, SCP-204-1 debe ser contenido por medios convencionales. Los equipos de seguridad y los agentes están autorizados a utilizar cualquier armamento convencional a su alcance para contener a SCP-204-1 y a SCP-204-2. Si SCP-204-2 es eliminado durante la contención, entonces el protocolo de contención 204 debe ser iniciado de inmediato. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.